¿Te has quedado dormido alguna vez mientras rezabas el rosario? Si es así, detente. Este no es un simple video. Este mensaje puede cambiar tu vida espiritual por completo. Lo que estás a punto de descubrir no solo resolverá una duda que tal vez arrastras desde hace años. Te abrirá los ojos a una dimensión completamente nueva de la oración. Una dimensión que el Papa Juan Pablo II conocía profundamente. Si crees en la sabiduría de Juan Pablo II, escribe en los comentarios: el rosario es mi fortaleza. Miles de personas me han escrito preguntando lo mismo. ¿Por qué me duermo al rezar el rosario? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Es pecado? ¿Es una falta de respeto? Y aunque podría darte respuestas simples, hoy te compartiré lo que el Papa Juan Pablo II enseñó al respecto. Palabras que pocos conocen, pero que poseen una profundidad espiritual que te estremecerá. Juan Pablo II no solo fue un defensor del rosario, fue un guerrero con el rosario en la mano. Lo llamaba mi oración predilecta y llegó a rezarlo hasta 30 veces al día. Su rosario, gastado por el uso, era un testigo silencioso de sus batallas espirituales. Pero escucha con atención lo más sorprendente. Él también hablaba del sueño durante la oración. Sí, el Papa que sobrevivió a un atentado, que cayó de rodillas frente a la Virgen de Fátima, que recorrió el mundo defendiendo la fe, también reflexionó profundamente sobre lo que significa dormirse rezando. Y lo que enseñó es impactante. Juan Pablo II identificó 3 causas fundamentales por las que uno puede dormirse rezando el rosario, y cada una revela un secreto espiritual que cambiará tu forma de ver la oración para siempre. La primera casusa es que el cuerpo pide descanso. Juan Pablo II era consciente de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también es frágil. Si te duermes rezando el rosario tras un día extenuante, no es culpa, es humanidad. Él explicaba que este tipo de sueño es suave, gradual, aparece después de jornadas agotadoras, y no está cargado de ansiedad, sino de rendición. Y esa rendición puede ser una forma pura de oración. La segunda causa es el conflicto espiritual. Aquí las cosas cambian. Juan Pablo II alertaba que el rosario tiene un poder que sacude el mundo invisible. Lo decía sin rodeos. El rosario es el arma más poderosa contra el mal, y como toda arma poderosa, despierta resistencia. El sueño repentino que te invade justo al comenzar la oración, incluso después de haber dormido bien, puede ser una táctica espiritual del adversario. ¿Te ha pasado que empiezas a rezar con fervor y de la nada un sopor irresistible te aplasta? No estás solo. Es una lucha real. Juan Pablo II enfrentaba esas mismas batallas, pero no se detenía. Recomendaba cambiar de postura, rezar en voz alta, caminar si es necesario y sobre todo no rendirse. Porque cuando el enemigo ataca, es señal de que estás ganando territorio espiritual. La tercera causa es la protección divina, y esta es quizás la más misteriosa y bella de todas. Juan Pablo II creía firmemente que a veces, cuando caes dormido durante el rosario, no estás perdiendo la batalla, estás siendo protegido. Sí, la Virgen puede envolverte en su manto mientras duermes. En esos momentos, el alma no descansa por debilidad, sino porque Dios la resguarda de algo que aún no puede enfrentar. Quienes han vivido esta experiencia despiertan con una paz profunda, inexplicable. Una sensación de que algo pasó, aunque no sepan qué. Y Juan Pablo II lo comparaba con un padre que carga en brazos a su hijo dormido para evitar que camine en la oscuridad. Entonces, ¿qué hacer? Juan Pablo II no solo identificó estas 3 causas, también dejó estrategias claras para cada una. Si es cansancio físico, ajusta el horario de oración, reza sentado con la espalda recta, distribuye las decenas durante el día. Si es un ataque espiritual, cambia de lugar, de postura,
Enciende una vela. Haz la señal de la cruz, invoca con fuerza a María. Cada Ave María que recitas con fe es como una espada en el campo de batalla. Si es protección divina, no luches contra el sueño. Acógelo con humildad. Mantén tu alma en actitud orante. Tu corazón seguirá rezando incluso si tu cuerpo duerme. Pero esto no termina aquí. Juan Pablo II enseñaba algo aún más profundo. No es la perfección lo que agrada a Dios, sino la perseverancia con amor. No importa si te duermes a mitad del rosario. Lo que importa es que lo intentes cada día, que luches, que ofrezcas tu cansancio, que reces con sinceridad. Cada Ave María pronunciada con fe, aunque sea con esfuerzo, es una rosa en el altar del cielo. Juan Pablo II transformó millones de vidas con estas enseñanzas, y tú puedes ser uno de ellos. Imagina el poder de 7 días dedicados con intención al rosario, observando tu experiencia, anotando cuándo te vence el sueño, cómo te sientes antes y después, y aplicando las estrategias que acabas de aprender. Te invito a hacer este reto espiritual. Escribe en los comentarios: acepto el compromiso de 7 días, si estás dispuesto a orar el rosario con un nuevo entendimiento. Juan Pablo II no quería oraciones perfectas, quería corazones verdaderos. Y si te quedas dormido rezando, sonríe. Puede ser que estás más cerca de Dios de lo que imaginas. Comparte este mensaje con quienes necesitan consuelo, claridad y esperanza. Porque cuando entendemos el verdadero poder del rosario, incluso el sueño se convierte en oración. Juan Pablo II no solo promovía el rezo del rosario, lo vivía con una intensidad que conmovía a quienes lo rodeaban. Su testimonio fue tan poderoso que miles de personas alrededor del mundo redescubrieron el valor de esta oración simplemente al verlo aferrado a su rosario en medio del dolor, el silencio y la lucha interior. ¿Sabías que Juan Pablo II rezaba el rosario incluso mientras caminaba, viajaba o esperaba en silencio? Su vida entera era una oración viva tejida con Ave Marías. Durante sus años de pontificado, el Papa polaco compartió momentos de gran debilidad física, especialmente en los últimos años marcados por el Parkinson. Aún así, jamás abandonó el rosario. Incluso cuando apenas podía hablar, sus dedos se movían sobre las cuentas con una devoción que hablaba más fuerte que 1000 palabras. Esto nos muestra algo crucial. No importa cuánto puedas decir con tu boca, lo que importa es cuánto puedes decir con tu corazón. Muchas veces, Juan Pablo II explicaba que quedarse dormido mientras se reza el rosario no debe ser motivo de vergüenza, sino más bien una señal de la intimidad profunda con Dios, al punto que el alma descansa en su presencia. Citaba con ternura el pasaje del Evangelio en que Jesús dormía en la barca durante la tormenta. Así como el Salvador no temía descansar en los brazos del Padre, también nosotros, al rezar con confianza, podemos caer en el sueño como niños que se sienten seguros bajo el manto de María. ¿Te has preguntado por qué te vence el sueño precisamente al rezar? Juan Pablo II hablaba de esto con claridad. Distinguía 3 tipos de sueño durante la oración, igual que ya mencionamos: uno natural, otro espiritual y uno divinamente protector. Pero agregaba algo más, algo que muy pocos se atreven a mencionar. Él decía que el enemigo conoce el poder del rosario y por eso buscará por todos los medios impedir que lo recemos con fervor. El sueño repentino, las distracciones constantes, los pensamientos intrusivos, no son simples coincidencias. Son tácticas para silenciar lo que más temor causa en las tinieblas: un corazón fiel que reza con perseverancia. Una anécdota poco conocida ocurrió en 1982, cuando Juan Pablo II visitó Fátima tras sobrevivir al atentado que casi le quitó la vida. Durante su oración ante la imagen de la Virgen, afirmó con lágrimas en los ojos: fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala. Esa bala, hoy incrustada en la corona de la Virgen de Fátima,
Es testimonio físico del poder del rosario y la protección sobrenatural que nos ofrece María. Después del atentado, su relación con el rosario se volvió aún más intensa. Decía que rezar el rosario era como reconstruir su alma. Cada Ave María era una tabla que colocaba sobre las aguas agitadas de su interior para poder cruzar hacia la paz. Así como él, tú también puedes hallar esa misma fortaleza, incluso si el sueño te visita mientras rezas. ¿Lo entiendes? Dormir durante el rosario no es una falla, es a veces una forma de rendirse en los brazos de Dios. Juan Pablo II afirmaba que el rosario es el Evangelio en miniatura. En cada misterio, revivimos la vida de Cristo junto a María, pero él iba más allá. Enseñaba que cada misterio tiene una energía espiritual concreta. Por ejemplo, los misterios gozosos aportan alegría interior y restauran la esperanza. Los misterios dolorosos fortalecen nuestra capacidad de cargar la cruz diaria. Los misterios gloriosos nos conectan con la esperanza de la vida eterna. Y los misterios luminosos, que él mismo introdujo en 2002, nos invitan a ver con claridad espiritual en medio de la confusión del mundo. No es coincidencia que precisamente los misterios luminosos fueron su legado personal al rosario. Sabía que vivimos tiempos donde la oscuridad espiritual se disfraza de luz, y necesitábamos luz verdadera para discernir. En tu lucha personal, al rezar esos misterios, estarás llamando a la claridad divina para iluminar tu camino, incluso si tus ojos se cierran por el sueño. Recuerda esto: el rosario no es un ritual, es un combate espiritual. Juan Pablo II decía: con el rosario, el cristiano se pone en manos de María para ser conducido por ella hacia el encuentro con Cristo. Si te duermes en sus manos, ¿no es eso también una victoria espiritual? ¿No es mejor caer dormido en oración que permanecer despierto pero ausente del alma? Muchos santos, incluido el Padre Pío, también afirmaban que el rosario es la espada contra el infierno, y Juan Pablo II compartía esa convicción. Durante una audiencia en la Plaza de San Pedro dijo: el rosario es mi oración predilecta. Es oración maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Con estas palabras, invitaba a cada persona, no solo a los religiosos, a rezar con el corazón. ¿Y tú? ¿Te atreverás a rezar durante 7 días seguidos y registrar lo que ocurre? ¿Te animas a vivir la experiencia de observar tus sueños como signos, no como obstáculos? Haz la prueba. Crea un pequeño diario de oración, como lo hacía Juan Pablo II en sus viajes. Escribe lo que sientes antes, durante y después de rezar. Anota si el sueño aparece, qué tipo de sueño fue, cómo te sentiste al despertar. Te sorprenderás al descubrir patrones espirituales que antes ignorabas. Y si el sueño es un ataque, no huyas, enfréntalo. Haz lo que él enseñaba. Cambia de posición, reza en voz alta, invoca a la Virgen. Si es protección divina, ríndete con confianza. Deja que tu alma descanse en Dios como un niño en el regazo de su madre. Recuerda, no estás solo. Juan Pablo II, incluso desde el cielo, sigue intercediendo por aquellos que luchan por rezar. Su voz resuena en cada rincón del mundo a través de su ejemplo vivo. Y su amor por el rosario no se apagó con su muerte, sino que se encendió aún más en la eternidad. Si alguna vez sentiste que rezar el rosario era monótono, te invito a mirarlo desde su mirada. Para Juan Pablo II, cada cuenta era una semilla que plantaba en su alma. Algunas daban fruto al instante, otras requerían paciencia, pero todas, sin excepción, producían vida. Incluso cuando sus manos temblaban por la enfermedad, seguía rezando. Eso es perseverancia. Eso es amor verdadero por la oración. Hoy, en un mundo que todo lo quiere rápido, que nos empuja a resultados inmediatos,
El rosario es un acto de resistencia espiritual. Es el arte de detenerse, de meditar, de vivir con profundidad. Si el sueño te alcanza en medio de la oración, no te culpes. Pregúntate, ¿qué me quiere decir Dios en este instante? A veces, el Espíritu Santo nos habla en la vigilia, y otras nos abraza en el silencio del sueño. Tú simplemente permanece fiel. Repite con humildad: Ave María, llena eres de gracia. Y deja que esa gracia haga su obra, aunque tus ojos se cierren. Antes de terminar, te dejo con estas palabras del mismo Juan Pablo II que resumen todo lo que hemos dicho. El rosario, aunque caracterizado por su fisonomía mariana, es una oración centrada en la cristología. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo. Y si María es tu maestra en esta oración, ¿acaso no te protegerá también mientras duermes? Te cuento algo que muy pocas personas saben. Cuando Juan Pablo II se retiraba a rezar, no buscaba un lugar lujoso ni una postura perfecta. No, a veces bastaba una simple silla de madera, su ventana entreabierta, un crucifijo y su rosario gastado por el uso. Y en ese ambiente humilde, en silencio, se encontraba con el cielo. Esto me impresiona porque muchas veces nosotros creemos que para rezar bien necesitamos estar en estado de gracia, sin distracciones, sin cansancio, con todo perfecto. Pero no es así. Él nos enseñó con su ejemplo que lo importante no es cómo empiezas a rezar, sino con qué disposición te entregas. Incluso si estás agotado, incluso si, como él, estás enfermo, incluso si no puedes ni articular las palabras. Hay un detalle íntimo que me emociona. Dicen que en los últimos meses de su vida, cuando ya apenas podía hablar, seguía rezando con los labios cerrados, solo moviendo los dedos, y que cada vez que terminaba un misterio, besaba el crucifijo del rosario como si fuera su último aliento. ¿Te imaginas amar tanto una oración, al punto de fundirte en ella incluso cuando tu cuerpo ya no responde? Esa imagen me marcó, porque yo también me dormí muchas veces con el rosario en la mano, a veces por cansancio, otras por distracción, o porque simplemente mi alma estaba agotada. Y durante mucho tiempo me sentí culpable por eso. Pensaba, ¿cómo voy a quedarme dormido justo cuando le hablo a Dios? Pero entonces leí las palabras de Juan Pablo II, y todo cambió. El rosario es ritmo de oración y de contemplación, como el corazón que late, como la respiración que nos mantiene vivos. ¡Qué hermoso! No hay condena en esas palabras. Hay comprensión, hay ternura. Y por primera vez entendí que dormirse rezando no siempre es un error, a veces es un acto de abandono. ¿Y sabes qué más me impactó? Que él también conocía la batalla espiritual. No romantizaba el rezo. Sabía que hay momentos en los que uno siente que reza y no pasa nada, que uno se distrae, que el sueño llega como una ola, que los pensamientos se escapan como arena entre los dedos. Y, aún así, no dejaba de rezar. Él repetía una frase que ahora llevo tatuada en el alma: no tengáis miedo. Esa frase, que tantas veces dijo en público, también la aplicaba en la intimidad de su vida espiritual. No tengas miedo si no sientes nada. No tengas miedo si te cansas. No tengas miedo si el sueño llega mientras rezas. Lo importante es el amor con el que comienzas. ¿Y sabes qué? El rosario no es solo un rezo. Es una presencia. Cuando tomas el rosario en la mano, María viene, te abraza, se sienta a tu lado. Aunque tú no la veas, aunque te duermas, ella está, como lo estuvo con su hijo, como lo está siempre con sus hijos. Juan Pablo II decía que María es el camino más corto y más seguro hacia Jesús. Y no lo decía como teología bonita. Lo decía porque lo vivía, cuando tenía que tomar decisiones difíciles, cuando su alma estaba inquieta, se refugiaba en ella. No en su poder como papa, no en su fama, en María,
y lo hacía a través del rosario. Me impresiona cómo el rosario fue un hilo conductor en su vida desde joven. Lo empezó a rezar con su padre en Polonia, cuando apenas era un niño, y lo acompañó en la guerra, en la clandestinidad, en el seminario, en el sacerdocio, en el exilio interior que vivió bajo el comunismo, y después, como papa. Cada cuenta era como una cuerda que lo ataba al cielo. Y yo me pregunto, ¿no será que eso es lo que nos falta hoy? Estamos tan desconectados, tan distraídos, tan fragmentados. Queremos todo ya, todo rápido. Pero el rosario te obliga a parar, a repetir, a contemplar, a entrar en un ritmo que no es humano, es divino. Y en ese ritmo ocurre algo extraño. A veces uno se duerme, sí, pero también uno despierta. ¿Despierta a qué? A una paz que no viene de este mundo, a un consuelo que no se explica, a una certeza que no viene de afuera, sino de adentro. Como si en medio del sueño Dios hablara, como si en ese espacio entre la vigilia y el descanso, el alma finalmente pudiera escuchar. Juan Pablo II decía que la oración más poderosa no es la perfecta, es la perseverante. Eso me liberó tanto, porque yo no soy perfecto. A veces rezo bien, a veces me distraigo, a veces me duermo, a veces lloro, pero ya no, me castigo, porque entendí que lo que cuenta es no soltar el rosario. Aunque no diga nada, aunque solo lo sostenga, es como un salvavidas. A veces uno no puede nadar, está cansado, pero el salvavidas te sostiene igual. Así es el rosario. Y te quiero compartir algo que me pasó hace poco. Una noche, después de un día agotador, empecé a rezar en la cama. No llegué ni al tercer misterio. Me dormí. Pero al despertar, muy temprano, sentí una paz enorme. No había terminado el rosario, pero estaba ahí, entre mis sábanas, enredado entre mis dedos. Y sentí claramente, no importa si lo terminaste, yo estuve contigo. Era como si María me susurrara eso, y rompí a llorar. ¿Te pasó algo parecido alguna vez? Yo creo que Juan Pablo II vivió muchas noches así, no por debilidad, sino por amor, porque entendió que el rosario no es una obligación, es un encuentro. Y cuando hay amor verdadero, no importa si uno se duerme, el que ama se queda, aunque el otro duerma. Eso hace María. Ella se queda, ella vela, ella intercede. Y cuando abrimos los ojos, ahí está, con una sonrisa, con ternura y con un nuevo día para volver a empezar. Eso es lo más hermoso de rezar el rosario, como lo hacía Juan Pablo II, que nunca se trata de perfección, sino de relación, de unión, de volver una y otra vez al corazón de Cristo, de la mano de su madre. ¿Sabes? A veces pienso que cuando lleguemos al cielo, no nos van a preguntar cuántos rosarios rezamos, sino cuántas veces nos dejamos amar en ellos, cuántas veces nos dejamos consolar, corregir, formar. Y si te dormiste en medio de esa oración, pues bendito sueño, porque no hay lugar más seguro para dormir que en los brazos de Dios. Así lo vivía él. Así te invito a vivirlo tú. No tengas miedo al sueño si vienes rezando. No te culpes, no te castigues, solo sigue rezando, aunque sea con el corazón, aunque sea en silencio, aunque sea sin palabras, porque el amor no necesita muchas palabras, y Dios tampoco. Dormirme rezando el rosario. ¿Por qué me pasa? ¿Estoy haciendo algo mal? Me lo pregunté tantas veces. Me culpé. Me sentí tibio, poca cosa, como si no tuviera suficiente fe, hasta que leí a Juan Pablo II, hasta que lo vi, envejecido y tembloroso, con los ojos cerrados, apretando su rosario contra el pecho, hasta que descubrí que incluso él, el santo, el papa, el peregrino incansable, se dormía rezando. Y no por distracción, sino por amor, porque cuando uno ama,
a veces se duerme en los brazos de quien ama. Y si algo me enseñó Juan Pablo II, es que rezar hasta dormirse puede ser un acto de abandono sagrado. Una oración silenciosa que llega más alto que 1000 palabras. Entonces, empecé a mirar mi sueño de otro modo, y empecé a entender las razones profundas, tiernas y espirituales por las que, a veces, nos vence el sueño mientras oramos. Quiero compartirlas con vos, como quien se sienta a conversar con un amigo al final del día, con el corazón en la mano y el rosario entre los dedos. Cuando el cuerpo ya no da más, pero el alma insiste en rezar, a veces el día nos pasa por encima. El trabajo, los chicos, los problemas, las noticias, la ansiedad, la casa, las cuentas, y uno llega a la noche tan agotado que parece que no queda ni una gota de energía. Pero igual tomamos el rosario. Lo sostenemos como quien sostiene una esperanza. Y aunque los ojos se cierren, aunque la voz se apague, hay algo más fuerte que el cansancio: el deseo de Dios. Juan Pablo II lo entendía perfectamente. Su vida estaba marcada por el esfuerzo físico, los viajes interminables, las noches de oración después de jornadas larguísimas. Pero nunca dejó el rosario, porque no lo rezaba desde la fuerza, lo rezaba desde el amor. Y eso me enseñó que quedarse dormido rezando no es fracasar. Es llegar al límite, con Dios en los labios. Es caer rendido, pero con el alma en dirección al cielo. Cuando el cansancio no es del cuerpo, sino del alma, hay noches en que no estamos físicamente agotados, pero por dentro estamos vacíos. Nos pesa el corazón. Nos duelen cosas que no sabemos nombrar. Nos habitan preguntas sin respuesta, heridas que nos cierran, silencios que asfixian. Y en ese desierto interior, uno toma el rosario no como una devoción, sino como un salvavidas. Juan Pablo II tenía una fe profunda, pero también conocía el sufrimiento. Perdió a su madre siendo niño, a su padre, a su hermano. Vivió guerras, persecuciones, atentados, incomprensiones. Y a pesar de todo eso, o quizás por todo eso, encontró en el rosario un lugar para descansar. No para rezar bien, sino para descansar en Dios. Y ahí, entendí algo clave. Dormirme rezando cuando mi alma está agotada no es una derrota espiritual. Es una forma de decirle a Dios: no puedo más, sosteneme vos. Y eso también es oración. Cuando la paz me envuelve tanto que simplemente me rindo al descanso. Hay veces en que el rosario no me duerme por agotamiento, ni por angustia, sino por paz. Esa paz profunda, honda, serena. Como si cada Ave María fuera una ola suave que me arrulla. Juan Pablo II hablaba de esa armonía que produce el rosario. Decía que al repetir las oraciones, al meditar los misterios, el alma entra en una especie de ritmo divino. Y ese ritmo, como una melodía de cielo, puede llevarte al descanso más puro. No es desconexión, no es aburrimiento, es un sueño sagrado, una especie de contemplación silenciosa donde el cuerpo duerme, pero el alma reposa en Dios. Dormirse en ese estado no es fallar, es abandonarse con confianza, como un niño en brazos de su madre. Y eso también es oración. Cuando el amor es real, aunque las palabras se apaguen, me di cuenta de algo poderoso. Dios no escucha con los oídos, escucha con el corazón. No espera oraciones perfectas, no necesita fórmulas impecables, solo quiere sinceridad. Juan Pablo II lo sabía muy bien. En sus últimos años apenas podía hablar. Sus palabras eran balbuceos, su cuerpo temblaba, pero cada día, sin falta, tenía su rosario en la mano. Ya no podía decir mucho, pero apretaba las cuentas, y en ese gesto decía todo. Ahí comprendí que, incluso si me quedo dormido, incluso si no termino un misterio, incluso si solo repito las palabras sin mucha concentración, eso también vale, porque el amor está. Y si el amor está,
Dios escucha y María abraza. Cuando dejarse caer es una forma de fe, hay noches en que simplemente me dejo caer. No porque renuncie, sino porque confío. Y eso me recordó algo que decía Juan Pablo II. La fe madura es la que se atreve a descansar en Dios, no hacer, no controlar, no rendir cuentas, solo confiar, tomar el rosario, decir un par de avemarías y dormirse en paz, sabiendo que María sigue rezando, que los ángeles completan lo que mis fuerzas no pueden, que el cielo no necesita mi perfección, necesita mi entrega. Y ahí, dormido, tal vez estoy más despierto que nunca, porque la confianza es la oración más alta. Cuando entiendo que el rosario no es tarea, sino encuentro durante mucho tiempo, pensé que rezar el rosario era una obligación, algo que tenía que hacer para ser buen cristiano. Y claro, con esa idea, muchas veces me daba culpa si no lo terminaba, si me dormía, si me distraía, pero Juan Pablo II me cambió la mirada. Para él, el rosario era un espacio de intimidad con María, un diálogo simple, una caricia del alma. No lo hacía por deber, lo hacía por amor. Y cuando uno ama, no mide, no cuenta, no se exige, se entrega. Y si en ese encuentro uno se duerme, bueno, es porque estaba en paz, porque como decía él, el rosario es contemplación. Y contemplar es amar. Cuando me dejo amar como soy, sin máscaras ni exigencias, esta fue tal vez la lección más profunda que aprendí de Juan Pablo II. Dios me ama incluso cuando no llego, cuando no rindo, cuando no completo, cuando no tengo ganas, cuando me duermo. Y el rosario no es una vara para medirme, es un puente para dejarme amar. Cada cuenta, una oportunidad, no para probarle algo a Dios, sino para recordarme que yo le importo, tal como soy. Y María, como toda madre, no se escandaliza si me duermo rezando. Al contrario, ella sonríe y sigue rezando por mí. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Me esfuerzo más? ¿Pongo una alarma para terminar el rosario? Hoy elijo otra cosa. Hoy elijo confiar. Hoy elijo seguir tomando el rosario cada noche, aunque no termine, aunque me duerma, aunque solo diga un misterio, porque sé que no estoy solo. Sé que alguien me espera, y sé que ese gesto simple, tomar el rosario y empezar a rezar, ya es una victoria. ¿Y vos? ¿Te animás a rezar esta noche sin culpa, sin exigencia, sin miedo? Te invito, sí, así de simple, a que lo intentes. Que tomes tu rosario y digas, estoy cansado pero vengo igual. Estoy triste pero me aferro a vos. Estoy en paz y quiero descansar en tu abrazo. Y si te dormís, no importa. Dios sabe por qué lo haces. Y María, como siempre, te va a sostener. Porque quedarse dormido rezando el rosario no es quedarse atrás, es entregarse en confianza al amor de Dios. Y Juan Pablo II, que ahora reza por vos desde el cielo, te lo recuerda. El rosario no es una obligación, es un acto de amor. Y amar, a veces, es dormirse entre las manos de Dios. ¿Querés que te acompañe? Si te gustaría tener un audio para rezar juntos o una guía paso a paso para empezar sin presión, solo decime. Estoy acá para ayudarte, porque este camino no se recorre solo,